saben que el Instituto de Ciencia del Deporte abarca una serie de ítems y de especialidades, en definitiva, dentro de lo que es no solo la medicina del deporte, sino el desarrollo del deporte. Es decir, la medicina del deporte por un lado, pero también el entrenamiento físico, la preparación para distintos tipos de deportes, cíclicos, acíclicos, la preparación incluso para el desarrollo de programas deportivos para la salud, de programas deportivos para la competencia, de ejercicios físicos para la salud y de preparación de entrenamientos para la competencia, así como la organización de eventos deportivos. Y esto le puede interesar muchas veces hasta los dirigentes deportivos, de los cuales hemos tenido muchos que se han interesado en este tema de desarrollo de eventos deportivos y hasta de marketing deportivo. Es decir, el Instituto de Ciencia del Deporte no es solamente medicina del deporte. La medicina del deporte es una parte, y dentro de la medicina del deporte, por supuesto, vamos a hablar hoy sobre aspectos relacionados con la prevención de lesiones, con la nutrición, con el desarrollo de distintos exámenes y evaluaciones para el deporte, pero también hoy nos vamos a dedicar a la preparación de ese deportista con todas las herramientas que en este momento tenemos a mano y con tal vez las futuras herramientas que podemos estar empleando y que se están empleando en el mundo para mejorar el rendimiento deportivo de nuestros deportistas. Es decir, el desarrollo de un deportista sano que pueda competir y que pueda tener su mayor rendimiento. No quiero ocuparlos más con estas palabras. Todo lo que quieran saber sobre el Instituto de Ciencia del Deporte lo pueden tener en la página de la universidad. Cada uno de los cursos y las diplomaturas que se ofrecen para la educación en deportes están en la página de la universidad. Pueden incluso, bueno, ahí tener la posibilidad de tener más detalles sobre estos cursos, sobre estas diplomaturas, e incluso la inscripción en cada uno de ellos, que va a estar abierta desde esa página de la universidad. Bueno, para no entretenerlos más con esto, vamos a dar comienzo a estas conversaciones sobre temas del deporte, y creo que es momento que todos nuestros participantes ya estén aquí para desarrollarlo. En principio quiero presentarles a Mario Mouche. Mario Mouche, que lo tienen ahí en pantalla. Ustedes saben, bueno, la trayectoria de Mario Mouche no la voy a explayar ahora, pero tiene una gran trayectoria, más allá de su edad, porque no me refiero a eso, sino a sus conocimientos. Tiene una gran trayectoria en el deporte argentino, y en el deporte argentino de alto nivel, como es el básquet, un preparador físico de la generación dorada de básquet. Así que su experiencia es muy amplia y vamos a aprovecharlo en esta que es su diplomatura de deportes y neurociencias, junto con el fisiólogo, el doctor Pedro Cafaro, y el doctor Alfredo Hernández, neurólogo que ha desarrollado también múltiples aspectos de las neurociencias dirigidas al deporte. Así que yo, en principio, los voy a dejar. Mario, esto son tus minutos, los minutos de ustedes, para hablar sobre el deporte y las neurociencias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Roberto, por la presentación de nuestro equipo. Agradecerle a la universidad que nos permite profundizar y compartir el conocimiento desde los estudios que hoy la neurociencia nos entrega, y con el doctor Cáfaro, que hace biología del movimiento, neurobiología del movimiento, y se especializa en memoria y aprendizaje. Alfredo Hernández, neurocirujano y especialista en neurofisiología, con su aporte en lo que tiene que ver especialmente en hemisferios cerebrales, lateralidad, y bueno, quien suscribe con respecto a la experiencia deportiva. Alfredo del rugby, pero de la gimnasia, yo de la educación física, y a instancias de Roberto y la universidad en su momento, se genera esta diplomatura para tener una visión integrada, una visión amplia de cómo podemos interactuar utilizando los conocimientos científicos. La dinámica de nuestra charla va a ser empezando Pedro, después sigue Alfredo y yo cerraré, y después seguramente al final con las preguntas
vamos a poder completar. La idea es que en la diplomatura los alumnos participan activamente y enfocamos la línea de trabajo en función también de las características de los alumnos. No es cerrada, sino que nos tratamos de abrir a las características y necesidades de cada uno de los alumnos. Así que quien desee participar va a encontrar un espacio para desarrollarse científicamente. Así que Pedro, adelante. Bueno, gracias Mario por la presentación, gracias Roberto por el espacio brindado para desarrollar estos temas, que no podemos encontrar un espacio mejor que el que nos ofreces. Bueno, como bien me presentaron, yo soy Pedro Cáfaro, soy licenciado en Neurobiología de la Memoria y doctor en Neurociencia del Movimiento. Esto lo realicé en la Universidad de Buenos Aires, bajo el CONICET también. Actualmente, junto con Mario y con Alfredo, dirigimos la diplomatura en Deporte y Neurociencias, y yo particularmente me abordo un poquito más a los aspectos científicos, ¿sí?, que podemos abordar con estos temas. Bueno, por supuesto, Mario es licenciado en alto rendimiento deportivo, nos trae toda su experiencia en el deporte, y Alfredo Hernández es doctor neurocirujano. La propuesta que nosotros tenemos con la diplomatura, ¿sí?, es presentar a los alumnos diferentes conceptos de la neurobiología, de los diferentes sistemas del ser humano. Y también la idea es presentar cuáles son los fundamentos esenciales de las neurociencias y del entrenamiento deportivo. Entonces, lo que hacemos en la diplomatura es presentar diferentes módulos de aprendizaje, que los vamos desarrollando a lo largo del año, y que ahora se los presento. Vamos a ver, vemos diferentes cosas como, por ejemplo, generalidades de la fisiología y de la anatomía, en la neurofisiología y la neuroanatomía, el aprendizaje y la memoria, el aprendizaje motor, los fundamentos de neuromotricidad. En estos últimos temas, yo por mi trayectoria en lo que es investigación científica, tengo bastante fuerte todo aquello relacionado con neurobiología de la memoria y aprendizaje, y relacionado con las memorias motoras. También vamos a tocar diferentes temas de lo que es sistemas sensoriales. Vemos y desarrollamos en profundidad los temas de emociones y lateralidad en el deporte, el tema de toma de decisiones, el sistema de neuronas espejo y su relación con lo que es la imaginería, la visualización y el entrenamiento mental. Y también desarrollamos en profundidad, ¿no?, un poco lo que es neuroentrenamiento. Para llevar adelante todos estos temas, bueno, contamos con un amplio plantel docente, ¿sí?, entre ellos gente que está directamente relacionada con el ámbito científico y formal de la investigación en neurociencias. Yo me incluyo en ese terreno, y también muchos docentes relacionados con el alto rendimiento deportivo, como Mario Mouche, o bien con la actividad académica universitaria. Entonces, lo que nosotros hacemos es traer todos estos conocimientos en estos entornos que nosotros nos desarrollamos, y buscamos desenvolvernos en esos módulos de aprendizaje. Yo a su vez me desarrollo como entrenador en gimnasia artística en el Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, entonces estoy constantemente tratando de llevar a la práctica, ¿sí?, todos estos conceptos teóricos y de investigación que vamos desarrollando en el entorno universitario. Y de la mano de lo que les digo, es el fin último, ¿no?, de esta diplomatura, es vincular, ¿sí?, las diferentes situaciones deportivas con estos conceptos de neurociencias, ¿sí?, como para poder comprender ideas y armar propuestas didácticas y metodológicas que nos permitan entender las diferentes situaciones deportivas, ¿sí?, o como bien para desarrollar diferentes didácticas. Es una infinidad de temas a desarrollar. Básicamente lo que hice fue presentarles cuáles son los temas que podríamos llegar a desarrollar durante el año, y me gustaría darle un espacio a Alfredo para que se presente y nos comente un poco más acerca de la diplomatura. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, bienvenidos a todos. La propuesta, como ya escucharon, es el desafío de llevar el conocimiento del científico al campo de juego, y a partir de ahí tener una idea mucho más clara de cuestiones prácticas, no solamente de laboratorio puro o ciencia dura, sino cuestiones prácticas. Y eso incluye, por ejemplo, el gran capítulo de las emociones, que es un tema que muchos hablan, pero que no todos lo entienden,
y sobre todo recalcar que neurociencia no es sinónimo de psicología deportiva, que en muchos lugares está mal conceptuado. La psicología es parte del amplio campo de las neurociencias, pero entendemos que el manejo del plano emocional tiene un impacto directo en el rendimiento deportivo. Otros temas, bueno, el capítulo tan amplio de la visión, entrenamiento visual, otro tema de mucha difusión, pero que también tiene cosas para que todos podamos aprender cuando hablamos de la fisiología del sistema visual, que no es más ni menos que entrar en lo que es la percepción, qué es lo que entiende nuestro cerebro y de qué manera se desarrolla. Y a partir de ahí es lo que nosotros vemos en una persona en formación, con todos estos fenómenos de la memoria, de la plasticidad, de esa curva de aprendizaje que todos tienen, que todos hemos tenido en la vida cotidiana y también desde la actividad física y por supuesto en el deporte. Y ahí están nuestros desafíos de poder compartir con ustedes, como bien le dijo Mario, un espacio amplio y dinámico. Es decir, tenemos partes prácticas y también la posibilidad de desarrollar ideas y planes de investigación, de inquietudes, de motivaciones. Y nuestro desafío es neurociencia, es un capítulo muy bueno, con una amplia expansión, pero que tiene que tener algunos límites definidos y eso es el espacio que nos brinda la Universidad Favaloro, de manera tal que los invitamos a participar en forma directa con nosotros, a hacer esta experiencia, insisto, aplicado a todas las actividades deportivas, cualquiera de ellas se trate, y esta es nuestra mejor predisposición en este ciclo lectivo que se inicia post pandemia, vamos a decirlo así también, que también tiene lo suyo, porque en última instancia recordemos que nuestro cerebro tiene que ver con la cultura y el deporte es cultura. Así que hay una relación muy directa en la cual nosotros estamos tratando de desarrollar distintos temas, distintos capítulos que hacen al desarrollo, en última instancia, de lo que somos como individuos. Mario. Si me permitís, ¿cómo estás? Te saludo. Sí, Alfredo. Roberto. Sí, Roberto. Hay una cosa, tal vez lo dejamos para el final, ¿no? Yo estaba recordando unas palabras que me había dicho uno de los médicos del Barcelona, que dijo: nosotros estamos preparando en nuestra cantera, en nuestras divisiones inferiores, estamos preparando y haciéndole un trabajo especial para poder tener otro Messi. Dice, porque la capacidad de Messi viene en la genética y en su velocidad de sinapsis. Dice, pero si nosotros entrenamos de alguna manera, a algunos que les veamos alguna característica, eso va a sobresalir, esa persona es la que va a poder llegar a ser otro Messi, que es el que les dio, bueno, a Barcelona, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Ahora, la pregunta es esa, tal vez me la dejás para el final, ¿es posible entrenar eso o únicamente la genética está ahí? Yo creo que en la diplomatura tuvimos muchos ejemplos, bueno, sabés, pero ampliamente somos muchísimos los que están acá participando, y entonces tal vez eso es lo que interese, que alguien diga, bueno, yo voy a sacar un Messi para que juegue en Boca, en River, en Talleres de Remedio Escalada o en el Porvenir, ¿no? Ojalá fuera tan fácil y tendríamos una fábrica y lo patentamos. En realidad la genética es mucho más amplio de lo que aprendimos hace muchos años en la medicina como una cosa estática, donde el medio ambiente influye poderosamente. Pero el concepto que podemos transmitir es que el talento se entrena. Puede tener mucho talento, pero si deja de competir, deja de ejercitar, seguramente no va a desarrollar en su máxima expresión. Así que el talento se entrena. Mario, ¿querés acotar? Sí, porque me deja picando lo que yo tengo acá para comentar, que tiene que ver con la motricidad humana, ¿no? O sea, lo que hemos descubierto en estos 4 años, aunque ya venimos hace tiempo con Pedro y con Roberto charlando, Alfredo es alumno de la primera camada y ahora es director adjunto, así que fíjense cómo también la universidad nos permite crecer. Es que creo que con la diplomatura estamos empezando a pensar que, pensando y viendo cómo las neurociencias nos aportan, deberíamos dejar de hablar de preparación física para hablar de entrenamiento de la motricidad humana, ¿no? Y en todos los módulos vamos enhebrando como una especie de aguja de tejer de nuestras abuelas, un echarpe, una bufanda, para completar un modelo de intervención e integración multisensorial. O sea, lo que nos enseña a estudiar o
aprender de lo que la neurociencia nos permite conocer, es que la integración del sistema nervioso central y periférico nos da una especie de paraguas o una especie de marco regulatorio del sistema de entrenamiento. Entonces Roberto habla de fisiología enzimática, Alfredo habla de neuronas espejo, Pedro habla de memoria, Mario Di Santo habla del aprendizaje motor, y así vamos integrando. Bueno, Canegallo habla de la parte de visión, Orbelli de la parte de variabilidad y los procesos de toma de decisión. Uno va integrando y vamos invitando, de acuerdo a la necesidad de los alumnos, algunos profesionales que nos amplíen esto, y la idea de la diplomatura es abrir un campo de compartir conocimiento, como dije al principio, porque este modelo de integración multisensorial es cuántos inputs tenemos para tomar una decisión. Si lo dejamos a la pregunta del médico del Barcelona, que estamos entrenando a otro Messi, deberíamos hablar de cuál es la capacidad de ese futuro jugador, cómo se entrena y cómo persiste en el tiempo. Por lo tanto, creemos que el entrenamiento del otro lado, como le llamamos, o entrenar la motricidad, es aprendizaje. Y todo aprendizaje viene a partir del conocimiento. Y conocernos o conocer nuestro cuerpo, conocer el movimiento y hablar de biomecánica, de física. Gabriel a veces aporta, Santiago Huelte también aporta algunas cositas puntuales de algunas cosas de biomecánica, de etapas sensibles. Lo vamos integrando. Y la idea de la diplomatura es que al final del año los alumnos puedan completar un trabajo inédito propio de lo que están haciendo y que a todos nos permita ampliar. El examen final parte del examen de los compañeros y lo que hacemos es llevarnos 20. Este año fueron 34 trabajos finales que nos llevamos cada uno de nosotros para aprender. Acá está Gregorio, y que trabaja con la selección argentina de taekwondo, que ahora está en Bélgica con la selección argentina. Entonces, puede ir a participar un médico, un psicólogo, un profesor de educación física, un deportista, un entrenador, que tenga ganas de profundizar el conocimiento de lo que yo le llamo, casi metafóricamente, millones de células envueltas en una piel. Santiago Cuaitel me ha llamado, está un poquito retrasado, así que vas a reemplazarlo en el horario. Santiago lo pasamos un poquito más abajo en el horario, y entonces te pido, Gabriel Willig es licenciado, es kinesiólogo, está a cargo también, es uno de los coordinadores de nuestra especialidad de kinesiología del deporte, amplia experiencia en el movimiento, en la biomecánica, en la prevención de lesiones, y precisamente de eso se trata este curso. Gabriel, te dejo a vos para que te explayes en el tema. Gracias, Roberto, siempre por estos espacios que son la parte a veces más linda de la docencia, ¿no? Poder estar acá con los alumnos, con los aspirantes a querer formarse, que es lo que nosotros tratamos de llevar día a día, ¿no? Que todos los días aprendemos algo, y tanto nosotros como a veces que nos toca estar de este lado como docentes, como cuando nos toca estar de alumnos. Así que estos espacios son muy lindos. Gracias siempre por el espacio, y a la universidad por brindarnos todos los espacios. Yo la verdad que estoy en muchos espacios de la universidad, y es un lugar realmente de un crecimiento exponencial en todos los ámbitos. Bueno, les comparto un segundito la pantalla. A ver qué me tiró ahí. A ver. Ahí, salgo, Bueno, vuelvo a entrar un segundito. Sí, porque sí, no hay problema. Mientras como lo Gabriel actualicé. va tratando de
compartir su pantalla. La prevención de las lesiones, yo lo veo acá, Juan Cruz Anselmi, y recuerdo hace un tiempo cuando trabajábamos en Independiente, donde habíamos visto en la estadística que había una cantidad de lesiones de tobillo en un grupo de chicos que salía de la media que teníamos habitualmente, y cuando empezamos a ver por qué esa lesión de tobillo, 15 de tobillo, que no era lo más frecuente, ¿saben? En el fútbol la lesión más frecuente es la muscular, en realidad. Había muchas de 15 de tobillo. Empezamos a pensar de qué se trataba esto, y los chicos entrenaban en una cancha que tenía una serie de pozos. En una de las presentaciones, Juan Cruz y yo también tenemos la foto de la cancha y de la pelota que usaban estos chicos, donde la prevención de lesiones entonces era nula, porque tal vez sí, la culpable era la cancha, pero podríamos haber hecho muchas otras cosas, como la que muestra Gabriel Willy para haber hecho una prevención. Y ahí sí, después que mostramos esto, si recordás, Juan Cruz, es cuando la directiva de Independiente solucionó el tema de esa cancha y se hicieron una serie de trabajos, y realmente ahí pudimos comprobar, porque fue estadística, cómo disminuyeron las lesiones de tobillo en esos chicos, ¿no? La importancia de la prevención de lesiones es enorme, no solamente en el deportista recreativo, en el deportista aficionado, en estos chicos que yo les decía que eran de divisiones inferiores, sino que en el alto rendimiento, y si nosotros pensamos en el fútbol, es una pérdida económica muy importante. Una lesión que deje a un futbolista de alto rendimiento y a un futbolista fundamentalmente famoso, que tiene mucho aporte económico, llámese sponsors, llámese sponsor no solo de él, sino del club, donde el club puede perder puntos en una carrera, y cuanto más puntos pierda en la tabla de posiciones, menos ingresos tiene. Es decir, la lesión en el fútbol, y en otros deportes ni hablemos, ¿no? En otros deportes profesionales como el tenis o como el básquet, ¿no, Mario? Eso trae, aparte de todo el problema físico, psicológico, un gran problema económico. Y bueno, hay formas de actuar y de llenarnos de conocimiento para poder prevenir lesiones a partir de esto, de la biomecánica, de la fisiología del ejercicio. Bueno, ya veo que compartió la pantalla, así que te dejo, Gabriel, para que siga. Bueno, gracias, Roberto. Sí, las actualizaciones de Año Nuevo no me dejaban compartir directo. Muy bien, bueno, paso un poco a contarles sobre este curso que tiene como 3 grandes bloques: la parte de fisiología, la parte de biomecánica y la parte de aplicación de prevención de lesiones. ¿Por qué junto con el doctor Domingo Mota lo pensamos así a este curso? Justamente para dar una visión global, para que no queden siempre por ahí. Podemos encontrar cursos de biomecánica, cursos de fisiología, algún curso de prevención de alguna lesión en particular, pero no vimos nunca un curso donde se aborden todos los temas de forma integral. Entonces, esa es la idea de este curso, y por eso tienen estos 3 grandes bloques que así se desarrollan. Es un curso virtual, se puede cursar a distancia, asincrónico, se pueden ver las clases en cualquier momento, así que eso deja bastante libertad para después sí juntarnos en clases en vivo para debatir los temas y poder sacarle el máximo provecho. Esas son las clases más lindas, donde nos juntamos, estamos 2 horas y algo, hablando de todo lo que vieron, de todas las clases, de todos los conocimientos, cómo lo interpretaron, etcétera, etcétera. Muy bien, le doy un simple ejemplo de cuál es nuestra mirada acerca de la prevención de lesiones, y ahí es donde justamente tenemos que pensar en el cuerpo humano como una sinfónica, como una estructura articulada en muchísimos niveles. Y todo tiene que estar precisamente sincronizado: los movimientos, la activación muscular, las tensiones acumuladas a nivel de los tendones, de las cápsulas, de los ligamentos, toda la fisiología, ¿sí? Cardíaca, respiratoria. Tiene que estar todo sincronizado para que ese movimiento se lleve a cabo. Por eso vemos ese concepto de melodía cinética, ¿no? El movimiento es justamente como si fuese una melodía, y tenemos que conseguir esa armonía para tratar de que todas las estructuras
colaboren de forma armónica y ninguna se sobreexija que ese posiblemente sea el camino hacia la lesión. Diciéndolo así, suena bastante fácil, pero hay que tener muchas cosas en la cabeza al mismo tiempo para poder lograr ese objetivo. Por eso cuando hablamos de una lesión, y cuando hablamos de tratar de prevenir una lesión, tenemos que pensar cuál es el camino. Así tratamos de evitar ese camino. Sabemos que las lesiones se producen por sistemas multifactoriales, ¿no? Donde podemos encontrar muchísimos factores, como los que van a ver en distintos cursos, ¿no? La parte psicológica, la parte nutricional, la fatiga y factores biomecánicos. Todos estos factores aplicados en el tiempo nos dan lo que conocemos como la carga aguda, y cuando lo evaluamos de forma más crónica vemos la carga crónica. Esa carga puede ser o excesiva u óptima. Si logramos la carga sea óptima, y ahí está la cuestión, ¿no?, casi artística de la rehabilitación, del entrenamiento, donde justamente tenemos que ir ajustando de forma muy controlada cuáles son todas las cargas que sufre ese atleta para que se adapte a ese esfuerzo y consigas ser mejor, más óptimo o ser óptimo en movimiento. Pero si ese camino no se desarrolla y la carga puede ser excesiva o pasa a ser excesiva en algún tejido, ahí es donde se empieza a recorrer el camino hacia la lesión. ¿No? Tenemos, como dijimos, muchísimos artículos publicados acerca de los factores predisponentes, ¿no? Por eso hablamos nosotros de un terreno predispuesto. Un atleta que se lesiona, siempre lo digo así con este ejemplo bien absurdo casi, ¿no? Si a uno lo atropella un helicóptero, no hay muchas más causas de una lesión, es esa causa y ya está. Ahora, la gran mayoría de las lesiones se dan por una sumatoria de muchísimas causas, todas muy pequeñas, hasta que llega un detonante que expone ese terreno predispuesto. Encontrar, hacer esa pesquisa, evaluar desde la fisiología, desde la biomecánica, cuáles son todos esos factores que pueden desencadenar una lesión, es nuestro trabajo como actores de la prevención de las lesiones, ¿sí? Yo, más allá de trabajar con pacientes lesionados, trato todo el tiempo de que vengan los atletas a evaluarse biomecánicamente antes de la aparición de la lesión. ¿Para qué? Para detectar estas alteraciones, poder disminuirlas o eliminarlas, y entonces tenemos un factor menos que predispone la lesión. Hoy nos vamos a meter en algunos factores neuromusculares del control motor para que vean una idea. ¿Sí? Tenemos muchísimos factores, ¿sí?, que tenemos que estar pensando, viendo, bueno, a ver qué tipo de lesión se puede generar. Por ejemplo, si estamos pensando en desgarros de isquiotibiales, decimos, bueno, a ver, ¿quiénes se desgarran más los isquiotibiales? Bueno, los futbolistas, pero en cualquier puesto se lesionan, no, y más los que hacen sprint, ¿no? Porque necesito desarrollar una velocidad muy alta para que las tensiones en el isquiotibial sean capaces de desgarrar el músculo. Entonces digo, bueno, tal posición, tal esfuerzo, bueno, entonces a esa población específica voy a poder evaluarla y ver cómo está la relación entre el cuádriceps, el isquio, cómo es la activación, el timing muscular. ¿Es correcto? La sinergia, cómo se sinergia el isquio con el glúteo. Y acá, por ejemplo, les muestro, ¿no?, en una publicación cómo habla de la relación dominante entre la participación del glúteo y los isquiotibiales en la extensión de cadera, ¿sí?, como un factor predisponente a la lesión. Pero esto no lo puedo hacer en todos, porque el tiempo es finito. Entonces, empezar a evaluar, empezar a tener conocimiento de cuáles son todos esos factores, a quién evaluar, cómo evaluarlo, ¿sí?, nos va acercando a poder eliminar esas causas. Si yo encuentro un desequilibrio, puedo trabajar para corregir ese desequilibrio y así ir tachando de esa lista y haciendo que ese terreno predispuesto a la lesión sea mucho menos fértil, ¿sí?, para la injuria. Entonces, por eso acá les muestro rápidamente un factor de riesgo. Fíjense que acá les muestro un grafiquito de las evaluaciones electromiográficas que hacemos para detectar alteraciones, y vemos cómo el isquiotibial, específicamente el semimembranoso de la pierna izquierda, no se activa durante la fase de contacto en la carrera.
que debiera activarse. Entonces ahí es donde vemos qué está pasando, cómo queda esa rodilla si los isquiotibiales no se activan como se tiene que activar. ¿Sí? Acá lo podemos ver en valores y en el timing, ¿no? En el momento que se tiene que activar. Se tiene que activar alrededor del 10%. El pico de activación lo da al principio porque ya viene más activado de la fase anterior. Entonces, detectar estos factores nos ayudan a poder corregirlos. Por eso la medición biomecánica, las evaluaciones fisiológicas nos permiten detectar estas alteraciones y así poder corregirlas. Pero para eso tenemos que conocer cuáles son las alteraciones propias de cada patología y hacer una pesquisa mucho más acotada. Ese es uno de los objetivos del curso. Conocer todos esos factores, cuáles son los factores que me van a predisponer a las lesiones más comunes en el deporte y poder trabajar en los factores, ¿sí? Sobre todo mecánicos, que puedan generar. Por eso nosotros decimos que no tratamos de predecir una lesión. Nosotros no decimos, mira, tenés toda esta lista de factores, vos te podés lesionar, tratando de predecir una lesión. Nosotros queremos encontrar un montón de factores para tacharlos, para inhibirlos, para disminuirlos y así prevenir la lesión. ¿Sí? Por eso nuestro objetivo es la prevención, no la predicción de las lesiones. Un ejemplo típico es la carrera, por eso le hacemos tanto foco desde la biomecánica de la carrera, porque es el medio de locomoción de muchísimos deportes, ¿no? Entonces, es una cosa media rara como diciendo, ¿cómo puede ser que no se evalúe biomecánicamente la carrera en todos estos deportes donde es el medio de locomoción básico? Bueno, conocer las alteraciones de la carrera en los distintos deportes nos da la información necesaria para saber a quién le tenemos que trabajar qué a la hora de un cierto riesgo de lesión. La carrera, ustedes saben, se divide en 4 grandes fases: fase de apoyo, fase de vuelo, fase de balanceo y fase de vuelo final. Estas son las cosas que vamos a ir viendo en el curso, ¿sí? Las distintas fases, cómo interpretar gráficos cinemáticos tridimensionales de la carrera, ¿sí? Hoy en día en el FLENI estamos desarrollando todo un módulo de evaluación biomecánica tridimensional para poder evaluar a los atletas y encontrar esas asimetrías que puedan ser causa de una lesión. Por eso podemos subdividir la carrera en distintas etapas y hoy nos vamos a concentrar un minuto en una parte muy particular de la carrera que es la amortiguación. La amortiguación ¿sí? Tiene como objetivo distribuir la carga. Y ahí es una de las fases claves de la prevención de las lesiones, ¿no? La administración de la carga. Si yo concentro, ustedes imagínense que cada vez que una persona que corre golpea el piso, la fuerza de reacción del piso son más o menos 2,5 veces la fuerza peso, 3 veces, si tiene una mala técnica, 4 veces, 4,5 veces. Por lo tanto, si una persona pesa 70 kilos y tiene una buena técnica, la fuerza de reacción del piso son cerca de 200 kilos. Esos 200 kilos de fuerza de reacción del piso los tiene que distribuir. Si esos 200 kilos se concentran en la rodilla, seguramente alguna estructura de la rodilla se va a lesionar. Entonces, evaluar todo eso y conocer cómo podemos modificar esas alteraciones nos va a permitir evitar una futura lesión. Vamos a encontrar un montón de conceptos de cómo se forma la amortiguación, dónde se dan, qué articulaciones, qué movimientos tridimensionales, ¿sí? Cómo son las fuerzas en las distintas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver la fuerza de reacción del piso, lo que les mencionaba recién, en un apoyo de talón, ¿sí? Una carrera con técnica de apoyo de talón, sin zapatillas y con zapatillas. Podemos ver que la fuerza, que en otro gráfico, ¿sí? Cómo es si la técnica la cambio a antepié o medio pie. Eso nos va a dar información de cómo trabajar con cada uno de los atletas. Yo hay atletas que le digo, mira, vos tenés que, como ejercicio terapéutico, vamos a empezar a trotar en puntas de pie. Y a otro le digo, no, vos tenés que seguir trotando con apoyo de talón, porque eso cambia las fuerzas en distintos planos y nos ayuda a el objetivo que buscamos en la rehabilitación, en la prevención. Por eso, por ejemplo, si nos centramos en la rodilla, como les decía recién, ¿sí? Vamos a ver cómo son los movimientos tridimensionales. Sabemos que la rodilla
en la fase de amortiguación se flexiona, se tiene que ir a varo y tiene que rotar internamente. Si esto no pasa, entonces alguien va a tener que absorber esa carga que la rodilla no absorbió. Puede ser el tobillo, puede ser la cadera, puede ser a nivel muscular. Eso nos explica una tendinopatía rotuliana, aquilia. Entonces, detectar esas alteraciones nos permiten poder tomar determinaciones clínicas y de entrenamiento específicas. ¿Sí? Acá podemos ver los niveles de activación muscular, cómo se distribuyen en cada músculo. ¿Sí? Miren acá la diferencia de activación que les mostraba antes, cómo se da en la pierna derecha y cómo se da en la pierna izquierda. Vemos la inhibición de la actividad muscular. Esa inhibición es la que probablemente genere una inestabilidad a nivel de la rodilla. Así no me meto mucho más adelante. Entonces, ¿qué hacemos al respecto de esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es generar estímulos específicos. Y ahí, en el bloque de prevención, entender cómo son los factores que influyen en la lesión nos va a permitir pensar estímulos específicos. Y eso es lo que hacemos muchas veces en las clases en vivo, ¿no? Es decir, tengo tal alteración. Bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que un músculo se contraiga en una determinada fase? ¿Cómo puedo hacer para que un músculo se active en cadena cerrada, en cadena abierta, de esta forma, de otra, buscando el estímulo específico? Por eso todo eso tiene que estar englobado en la fisiología, ¿sí? Por eso acá el doctor Mota, ¿sí?, nos va a contar un poquito ese desarrollo que es el primer bloque del curso, donde vemos y nos metemos en la fisiología, que es clave para poder prevenir lesiones. Bueno, muchas gracias, Gabriel. En relación al curso, bueno, vamos a hacer una introducción a la fisiología y una actualización de la misma en relación a las respuestas individuales y de género, porque en realidad los conceptos fueron cambiando a través del tiempo y la incorporación de la mujer en el alto rendimiento ha generado trabajos de investigación con diferentes respuestas en el hombre y la mujer deportista a nivel respiratorio, del músculo esquelético, circulatorio, a nivel neuromuscular. Por lo tanto, tener una primera visión general del hombre y la mujer deportista y las respuestas individuales y de género nos permiten promover la igualdad de género en relación a obtener el mismo resultado deportivo. Dicho todo esto, como introducción y actualización de conceptos de fisiología que hay que empezar a incorporar para tratar de separar lo que es las respuestas de género, porque el sexo hoy es una variable biológica con diferentes respuestas fisiológicas a diferentes respuestas a una misma intensidad de las cargas físicas. Por lo tanto, hoy este dimorfismo relacionado con la genética diferente del hombre y la mujer deportista da lugar a respuestas fenotípicas distintas en órganos y sistemas y de respuestas fisiológicas de adaptación en aquellos umbrales integradores, tanto en la evaluación fisiológica aguda o crónica de adaptación a las cargas de entrenamiento, diferentes niveles de respuesta para la, digamos, preparación interdisciplinaria del hombre y la mujer deportista. Integrando todos estos conceptos, los conceptos de biomecánica, para tratar de que ese gesto deportivo, en la carrera, en la velocidad, o en la potencia mecánica de la carga, si es un ciclista, que genere, digamos, la mejor respuesta con el menor esfuerzo posible, la mayor economía de esfuerzo, pero para eso hay que medirlo, y después con estudios protocolizados en campo o en el laboratorio, que es un poco lo que vamos también a hablar durante el curso, qué métodos utilizamos nosotros desde la fisiología del ejercicio, determinar cuál es ese gasto calórico, cuál es ese gesto deportivo y si se puede modificar a través de la evaluación integral desde biomecánica, como asimismo una visión general integradora de evaluar la composición corporal, de saber cuál es el gasto calórico ahora en los límites de diferentes sistemas energéticos para administrarlos
correctamente en frecuencia, intensidad y duración de las cargas físicas y evitar lo que muy bien nombraba Gabriel, la fatiga muscular crónica, y evitar asimismo todo esto, la lesión deportiva a través del tiempo. El agotamiento de los sistemas energéticos no permite generar las respuestas que uno necesita en el campo de entrenamiento, cuando por allí no se sabe bien dónde empieza y termina cada sistema energético y qué es lo que se está utilizando para el deporte específico. No es lo mismo la resistencia que la velocidad y la potencia. Son diferentes sustratos energéticos, diferente gasto calórico hora, diferentes depósitos de reserva, de hidratos de carbono, de aminoácidos, de ácidos grasos libres, como para ser utilizado en respuesta al deporte específico. Por eso un poco, más allá de lo que necesitamos ahora empezar a conocer y un poquito separar lo que es las respuestas individuales y de géneros para una preparación óptima, y no generar una respuesta generalizada que tiene diferentes respuestas individuales y de género, es tratar de determinar cuáles son aquellas variables que podemos utilizar y transferir y compartir en la preparación física del hombre y la mujer deportista. Lo que hacemos nosotros es registrar lo que son las variables fisiológicas agudas, iniciales, cómo se adapta el deportista a través del tiempo, que son las crónicas, el retesteo periódico de resultados para ver si el objetivo inicial se está cumpliendo, e ir corrigiendo todos aquellos elementos que pueden incidir en la preparación física del deportista, en la interrupción del deportista por lesiones, e inclusive la optimización de lo que es la planificación adecuada de la alimentación, de la hidratación y de la suplementación deportiva. No es lo mismo trabajar a nivel de umbral para un maratonista de 42 o de 100 kilómetros, que uno registra cuál es la velocidad de desplazamiento a nivel de umbral, con pruebas de campo, de laboratorio, tomándolos directamente, evaluando el consumo de oxígeno y su equivalente en gasto calórico, sino que también es importante ver si podemos obtener mejoras en el rendimiento del gesto deportivo en cuanto al tiempo de contacto, la capacidad de vuelo y la velocidad de desplazamiento con mayor economía de esfuerzo una vez que lo retesteamos. Pero todo eso surge de la evaluación integrada del deportista cuando estamos hablando de alto rendimiento. Lo que es biomecánica, composición corporal, hidratación, alimentación deportiva, todos los conceptos neurocognitivos relacionados si son deportes de potencia y de velocidad. O sea que es una visión integrada de lo que es el concepto actual del hombre y la mujer deportista, que tienen diferencias en la fisiología del corazón, en la fisiología respiratoria, en el músculo esquelético, en el metabolismo, en la contracción. Así que no podemos superponer cargas físicas e igualar al hombre y la mujer deportistas en una planificación con la misma intensidad de las cargas. Quería también agradecer al doctor Mauro Sergio, que él también da varias clases en el curso, así que la verdad que es un plantel excelente. Y bueno, le devolvemos la palabra al doctor Pedro, que así no atrasamos a los próximos expositores. Así que bueno, los esperamos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, gracias, Domingo. Igual se quedan, después puede haber más preguntas. Domingo también vas a intervenir después. Y bueno, tenemos a Santiago Cueitel, entonces, que se ha incorporado acá a las charlas, así que vamos a pasar un poco a hablar con él. Creo que, Santiago, estás acá escuchando, ¿no? Estoy acá, Roberto. Me vestí de gala. Bueno, ahí tenemos un problema, ya no está más acá. Me parece que hay algunos que te van a querer sacar. No, pero yo como por la ciencia y la estadística, dice que hoy la puedo usar, el lunes no sé, así que hoy la luzco. Bueno, todos lo conocen a Santiago, es uno de los referentes nacionales, yo diría internacionales, en lo que es la medicina del deporte y los chicos y la pediatría. Entonces, para mí es un honor tenerlo aquí en la universidad y formar parte del Instituto de Ciencias del Deporte a través de una diplomatura que tiene un éxito muy importante aquí en la universidad. Te dejo, estamos un poquito
atrasados, así que apelo a tu poder de síntesis para los próximos minutos, Santiago. Bueno, muchas gracias, Roberto, como siempre un lujo, yo siempre eternamente agradecido con vos y con la universidad por la posibilidad. Voy a compartir pantalla, a ver si ustedes me dicen si se ve bien. Perfecto, está todo muy bien. A ver, ahí está. Bueno, a ver si puedo minimizar acá un segundito y ya estoy. Perdón, que estoy con una computadora que no es mía y siempre es más difícil. Bueno, la idea de la charla de hoy es muy brevemente contarles qué hacemos con los deportistas infantojuveniles, ¿no? Cómo controlamos el entrenamiento en edad pediátrica. Yo no me voy a presentar, así no perdemos tiempo, y con esto quiero mostrarles lo que nos pasa a los que hacemos deporte infantojuvenil, que tenemos una nena de 3 años, una loca, mi hija, varios años atrás, saltando infinitamente porque sus sistemas energéticos se lo permiten de un tobogán y no deslizándose, y también a un deportista de nivel de Juegos Olímpicos que lo compartimos con Roberto en Buenos Aires 2018. Entonces la dinámica de la población es muy grande. Y nos pasa esto, que nos enfrentamos con chicos que en una misma categoría uno es un nene y otro es un adulto ya, ¿no? Entonces podemos tener chicos que son prepúberes y otros muy desarrollados. Y en fútbol, por ejemplo, esto lo que marca es la diferencia en el rendimiento deportivo, pero en otros deportes, como el rugby, lo que puede pasar es que incluso aumente la posibilidad de lesiones, ¿no? Y de lesiones graves. Entonces, ¿qué pasa? En el deporte infanto-juvenil tenemos como 3 preceptos o 3 mandamientos, que es asegurar el normal crecimiento, desarrollo y maduración de los deportistas, minimizar las lesiones por sobreuso, que es lo que hablaba muy bien Gaby Willig, y sí, definitivamente evitar el burnout o síndrome del quemado. Les pido a alguien, ¿tiene abierto un micrófono? Si lo pueden cerrar, que entra mucho ruido de ambiente, gracias. Entonces, en el deporte infanto-juvenil tenemos objetivos a corto plazo, a mediano plazo, pero fundamentalmente a largo plazo, y esto es lo que pasa con los modelos de hoy de desarrollo deportivo de las naciones que están haciendo realmente historia en el deporte, ¿no? El LTAD, o Long Term Athletes Development. Cuando tenemos un chico, nosotros evaluamos el desarrollo somático, el desarrollo sexual y la maduración esquelética. Para el desarrollo, el crecimiento somático, que es el aumento del tamaño en masa, peso y altura, seguramente ustedes todos conocen estas tablas tan mundialmente difundidas, que son las que tienen que ver con los percentilos, y son tablas de distribución de datos en donde comparamos a nuestro atleta con una población de referencia. Pero acá no solamente es importante comparar el momento actual, sino ver la curva que traza nuestro deportista. Entonces ver que no quedarnos en la foto, sino ver la película del crecimiento del chico, tanto en peso como en talla. Eso sería el crecimiento somático. Y nos lleva a usar estas tablas de velocidad de crecimiento, que son realmente importantísimas para nosotros para saber si el ritmo de crecimiento, la tasa de crecimiento de nuestro deportista es el adecuado. Y poder diagnosticar algo que es muy importante en el deporte infanto-juvenil, que es el pico de crecimiento en altura, o Peak Height Velocity, PHV, que nos sirve un poco para estructurar el entrenamiento alrededor de esta maduración del deportista. En cuanto a la maduración ósea, utilizamos 2 métodos principalmente, que son el de Greulich y Pyle, el de Tanner y Whitehouse, en donde con una radiografía lo que intentamos hacer es determinar qué edad esquelética tiene nuestro deportista y de esta forma compararla con la edad cronológica, es decir, comparar la edad del esqueleto con la edad del documento y saber si está adecuado, adelantado o retrasado. Por otro lado, también usamos los estadios de Tanner, que son unos estadios que nos permiten determinar el grado de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que van de 1 a 5, 1 prepuber, 5 de caracteres sexuales secundarios de un adulto, en mujeres y en varones. Y también lo que podemos utilizar, si es necesario, un perfil hormonal, en donde comparamos los datos de laboratorio, fundamentalmente las hormonas sexuales y las vinculadas con el crecimiento, que son la
IGF-1 y BP3, Insulin Growth Factor Type 1, que es una de las más utilizadas, y lo que es mucho más preciso es comparar o adecuar este perfil hormonal con los estadios de Tanner que antes le contaba. Entonces, para valorar el estatus madurativo, ¿no?, tenemos la edad cronológica, la edad del documento, el crecimiento somático, la edad biológica, depende de la edad ósea y los caracteres sexuales secundarios, y la edad cognitiva. Tenemos que hacer un muy buen examen físico para ver cómo está influyendo el deporte y si es un deporte de élite en nuestro deportista, tener un muy buen perfil antropométrico, saber qué vamos a medir y cuándo y por qué, si vale la pena medirle la masa muscular a un nene de 7 años y qué le medimos a uno de 16, ¿no? Y para eso hay que estudiar y hay que leer mucho y saber qué podemos intervenir y qué no. Hacer una muy buena evaluación ortopédica preparticipativa y después para ver que en deportes como ciertos deportes, por ejemplo, asimétricos como el tenis, cómo puede influir en la salud esquelética de nuestro deportista. Hacer alguna evaluación funcional, como también mencionaba el amigo Gaby Willig por ahí, donde nos permite determinar qué pasa, ¿no?, qué pasa con el deportista y qué podemos corregir para disminuir ese riesgo lesional, ¿no?, y hacerlo rendir mejor. Y también ver qué tenemos a disposición, ¿no? Porque hay veces que uno tiene muchos elementos cuando trabaja en una institución deportiva grande, con muchos recursos, y otras veces está solito en el consultorio y por ahí lo único que tiene es el palo de la escoba y una cinta, y con eso se pueden hacer maravillas. Usar la tecnología. Hoy, por suerte, la tecnología se está democratizando mucho. Entonces, antes yo cuando empecé a trabajar en fútbol, muchos años atrás, para medir los saltos, por ejemplo, el CMJ o un squat jump, hacía falta mucha plata, una alfombra, una plataforma de salto, el software, la computadora, todo. Y hoy, con un teléfono y MyJump2 podemos hacer casi todo eso. Y después usar aplicaciones también para conocer qué pasa con el corazón de nuestro deportista, ¿no? Evaluar la biomecánica. Este es un chico que, por ejemplo, se lesionó la espina ilíaca anteroinferior, una lesión muy típica de los deportistas infantojuveniles y fundamentalmente de los que patean, ¿no? Porque ahí se inserta el recto femoral, ¿no? Este chico vino dado de alta de su tratamiento kinesiológico, lo vi yo, lo filmé simplemente y vi que había una asimetría. No me voy a meter en el know-how, en la expertise de otro, pero yo dije, este chico vuelve a entrenar o vuelve a jugar directamente y lo más probable es que se lesione o se lesione alguna otra estructura. Entonces, ¿qué hice? Le pedí a Gaby que lo evalúe. Y entonces Gaby hizo una pormenorizada descripción de cuál era el trabajo que tenía que hacer. Este chico hizo el trabajo, que lo hizo con Mario Mouche, y Mario lo devolvió a jugar al fútbol y volvió mucho mejor que antes de la lesión. Este chico es mi hijo. Bueno, y eternamente agradecidos con los dos. Otra forma de evaluar también con el descanso que pasa, hay cuestionarios de sueño y también podemos usar la tecnología, desde estos teléfonos inteligentes hasta monitores de sueño, que nos permite ver cómo descansa nuestro deportista y cómo está estructurado el sueño. Y recién ahora vamos a los biomarcadores que están tan de moda, ¿no? Y que por ahí con adultos se rasgan las vestiduras que usar. CPK, LDH, hemoglobina, GOT-GPT, hormonas sexuales, ratio cortisol-testosterona, frecuencia cardíaca, ¿no? Ustedes saben que el ratio testosterona-cortisol está muy criticado. A mí, la verdad, que me da bastante buen resultado, y yo lo que veo en general cuando hay síndrome de sobreentrenamiento, que esto se modifica y me da un parámetro más para redondear este diagnóstico presuntivo con los deportistas que están en esa situación. También la CPK, para saber qué pasa, conocer la cinética, ¿bien? Y que hay diferentes tipos de respondedores, ¿no? Donde hay de respondedores leves, medianos y altos, y hasta muy altos. Entonces conocerlo para saber si estamos ante un riesgo de una rabdomiólisis o es la respuesta típica de nuestro deportista. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, que esto a mí me llevó bastante entenderlo,
y me lo explicó muchas veces Roberto hasta que, viste, la gota horada la piedra, y lo que nos permite saber si nuestro deportista está adaptado o desadaptado, simplemente con un monitor de frecuencia cardíaca o un electrocardiograma, ¿no? Es una gran herramienta también. Estar muy atentos con los chicos que tienen una pérdida de peso inesperada, que tienen una pérdida en el normal crecimiento o el desarrollo, que tienen lesiones o enfermedades recurrentes, cambios de humor muy importantes en deportistas infantojuveniles, muy típico de los chicos que hacen pretemporadas de edades muy tempranas que no sé ni para qué sirven, y una caída en la performance inesperada. Porque todo esto nos puede llevar al famoso REDS, ¿no? Que es el déficit energético relativo en deporte, que es un cuco gigante y que antes era la tríada de la atleta femenina y hoy sabemos que también puede involucrar a los varones. Las lesiones por sobreuso sería el punto 2, habíamos dicho los 3 mandamientos: crecimiento, maduración y desarrollo. Lesiones por sobreuso, las lesiones por sobreuso, los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos, todo lo que tiene que ver con las decisiones erróneas que tomamos nosotros los adultos en general, y los intrínsecos, un poco lo que les contaba también Gaby y describía muy bien en ciertos factores que aumentan el riesgo de la lesión. El burnout deportivo en deporte infanto-juvenil para mí es inadmisible, inadmisible, es un error grosero también nuestro. Cuando se llega a ese caso, a ese nivel, es que fallaron un montón de pautas de alarma que tenemos que tener los adultos que acompañamos a los deportistas. Conocer de fisiología, importantísimo, saber que la fisiología, los sistemas energéticos son diferentes en los adultos y los niños. Los niños prepúberes tienen un sistema ATP-PC menos desarrollado que los adultos, un sistema glucolítico mucho menos desarrollado, bastante más inmaduro, y muy hipertrofiado el sistema oxidativo. A ver. Conocer entonces bien qué pasa con la fisiología de los niños, que tienen menor masa muscular relativa, que tienen una composición muscular diferente, con más fibras lentas tipo 1 que tipo 2, con un metabolismo muscular más oxidativo, menos glucolítico, que tienen este fenómeno de cocontracción, que no lo voy a explicar ahora, que tienen menor reclutamiento y menor sincronización de unidades motoras. Y entonces el rendimiento deportivo depende fundamentalmente de la preparación física, de lo técnico-táctico, de la preparación mental, de la nutrición, de la prevención de lesiones, bien, y en definitiva, esto hace que necesitemos el preparador físico, el director técnico, el psicólogo, el médico, el kinesiólogo, el nutricionista, que son los que nos van a generar este círculo virtuoso que va a expandir las posibilidades del crecimiento. Y no existen más los todólogos, no hay alguien que pueda hacer todo, que pueda abarcar todo. Entonces es fundamental que trabajemos todos en pos de nuestros chicos saludables. Que el marketing no nos coma, ¿no? Que usar patines que salen más de 100.000 pesos no va a hacer que patine mejor una nena de 7 años, que el traje de baño que sale 70 lucas tampoco genera una gran diferencia a esta edad, que los suplementos deportivos en menores de 16 años no deben ser usados salvo algunas situaciones específicas, y que tenemos que pensar en entrenar, en comer, en descansar y en respetar a los chicos. Siempre, ¿no? Como digo yo, sabiendo que el principal objetivo del deporte infanto-juvenil es el disfrute, y con el sol naciente la deportología pediátrica para cuidarlos integralmente. Bueno, ahí están mis redes, si alguien me quiere hacer alguna pregunta por fuera de acá, les agradezco un montón, quedo a disposición. A ver si puedo. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Un placer. Muchas gracias. La diplomatura, vuelvo a insistir, la diplomatura de deporte y pediatría está a disposición de todos, y es una de las reuniones que más convoca dentro del Instituto de Ciencias del Deporte. Te agradezco mucho y te pido que te quedes para el final. Nos faltan dos presentaciones, y en principio yo quería entonces
decirle a la licenciada Patricia Nicolau, nutricionista del deporte, dentro de nuestro Instituto de Ciencia del Deporte lleva adelante, junto con el doctor Mota, bueno, con muchos de los participantes aquí en esta jornada, el curso de nutrición en el deporte. Hoy le pedimos algunos temas específicos, y si estás por ahí, que no te estoy viendo, Patricia. Acá estoy. En este momento, pero... Ah, perfecto. Bueno, te dejo entonces estos minutos. Bueno, muchas gracias, Roberto, por, como siempre, con la invitación. Bueno, en esta charla vamos a estar con Domingo hablando de un tema tan importante, no por ser nutricionista, pero veo que en cada temática que fueron hablando iba a levantar la mano como para hacer el aporte, y que nutrición en cada uno de los temas está tan presente. Pero bueno, en esta charla pensamos un poco ir viendo este tema de los aliados, de los enemigos, que tienen que ver con la parte de nutrición y medicina deportiva. Y Domingo, empiezo con vos, si te parece, un poco trayéndote con lo que recién hablaste con la charla anterior, y que nos cuentes un poco ¿qué rol ocupa la medicina, la cardiología de deporte en el trabajo interdisciplinario, estos nuevos conceptos de fisiología con perspectiva de género? ¿Y cuáles son estos métodos que nos puede aportar la cardiología deportiva para tener datos tan importantes como es esos valores de gasto calórico hora en lo que hace a nuestra planificación nutricional para nuestros deportistas? Gracias, Patricia. Sí, en este curso vamos a tener nuevamente una visión general de lo que es la fisiología del hombre y la mujer deportista. Tenemos que tener en claro que el corazón de la mujer y el hombre deportista son diferentes, tienen diferentes adaptaciones a las cargas físicas, tienen diferentes adaptaciones y respuestas metabólicas musculares, hemodinámicas, de contracción muscular. Tienen diferentes respuestas en cuanto a la resistencia a la fatiga muscular, el hombre y la mujer deportista. Tienen mecanismos compensadores diferentes, el hombre y la mujer deportista en la resistencia, como asimismo en aquel trabajo de fuerza isométrico cuando activa o cuando uno piensa en la activación voluntaria. No es un problema del sistema nervioso central, sino de adaptaciones periféricas del metabolismo muscular, que hay que empezar a conocer porque la mujer hace poco se fue incorporando al deporte de alto rendimiento y toda la información que había era con respecto al varón. Así que todas estas diferencias cardiorrespiratorias, circulatorias, metabólicas, musculares, hemodinámicas, hay que empezar a tratar de incorporarlas en este concepto cuando uno va a medir al hombre y la mujer deportista y por lo tanto planificar. El tema de la planificación es un poco, bueno, lo que vos me preguntabas, es a través de métodos de gestión, de medir variables fisiológicas y compartir esta información con el profe de educación física, con la nutricionista, con la gente de biomecánica, con la gente de neurociencias. Depende un poco de la disciplina específica, pero también un poco dándole pautas de hasta dónde puede haber, tanto en campo de entrenamiento como en el laboratorio de fisiología de ejercicio, los límites específicos de cada deportista, de hombre y mujer deportista, tanto en deportes cíclicos como acíclicos, en cuanto a las variables específicas de resistencia o de velocidad máxima, incursionar un poco en investigar la genética de cada uno de nosotros cuando evaluamos y qué respuestas individuales y de género tenemos en el gasto calórico hora cuando tenemos que planificar la frecuencia, duración o intensidad de una carga física. Por eso es muy específico este tipo de métodos y de compartir con la nutrición del deporte. ¿Qué gasto calórico hora tiene un deportista en resistencia? ¿Qué gasto calórico tiene un deportista durante la actividad física en potencia para poder administrar adecuadamente la duración, la intensidad y la frecuencia de esa carga física si es un deportista recreativo, social o de alto rendimiento? Mismo los deportistas sociales o recreativos, que muchas veces nosotros los vemos, son los que más necesitan información y una orientación específica para el entrenador. No todo se basa en frecuencias cardíacas. La frecuencia cardíaca, generalmente los relojes de información, como nosotros siempre vemos, son, digamos, información que no está comprobada científicamente, ni tampoco sirve como para poder planificar un entrenamiento, sino que son relojes para programar, de acuerdo a la intensidad, duración, de la frecuencia cardíaca en relación a las cargas de entrenamiento, que uno puede planificar en velocidad, en potencia, uno después va cargando ese reloj de información.
pero siempre supone la duración de la intensidad del esfuerzo. Por eso, la planificación calórica nutricional, la hidratación deportiva, se puede registrar hoy mismo online. En la misma secuencia de métodos de evaluación en campo o en el laboratorio, uno puede no solamente ver y evaluar la velocidad, potencia, frecuencia cardíaca, sino también ritmo de deshidratación, gasto calórico hora, para poder planificar diferentes planos energéticos. ¿Cuál es la mejor opción para ese tipo de deportistas? Si es un deporte de resistencia o si es un deporte de velocidad y potencia. Planificar, tomar métodos, inclusive lo que es laboratorio con respecto a campo, hay diferencias, por supuesto, en cuanto a la biomecánica del esfuerzo, pero bueno, de todas formas, buscar pautas y una extensión de un 10 a un 20% que nosotros tenemos de registro en las velocidades o en la potencia mecánica de un umbral, como para poder tratar de determinar con esta información y compartir esta información cuando uno planifica un entrenamiento en relación al trabajo fraccionado del VO2 máximo o de potencia o de resistencia. Así que es importante el rol y cómo incide en el rendimiento deportivo después la planificación calórica nutricional. Bueno, un poquito es eso, Patricia, que es un poco lo que vamos a ir viendo durante todo el desarrollo. Fisiología del hombre y la mujer deportista y después métodos de evaluación y control para la planificación. Y cómo compartimos esto en un trabajo interdisciplinario, porque el tema es tratar de resolver un problema de adaptación individual y de género, porque no hay dos deportistas iguales. Así que... Y vos sabés, Domingo, que con lo que he aprendido, porque yo lo aprendí en mis inicios todos con Domingo, hace ya tiempo atrás, con estos estudios que se hacen, nos encontramos con un gran aliado, porque al poder conocer cuál es ese gasto calórico hora, una de las claves en todos los deportes es el tema de la hidratación, ¿no? O sea, sabemos que sin duda alguna la hidratación adecuada y oportuna es un gran aliado en todo lo que hace el rendimiento deportivo. O sea, el agua cumple una función fundamental en relación al deporte, como es la termorregulación. Cuando uno ejercita, levanta temperatura y a través del cuerpo, la sudoración que el cuerpo hace, uno lo que intenta es ayudarlo a tratar de bajar esa temperatura. Y teniendo el dato de que sabemos que por litro de sudor vamos a utilizar 580 calorías. Si nosotros, por ejemplo, sabemos a través del estudio que nos da la cardiología deportiva, que si gasta aproximadamente 1000 calorías, esa persona va a estar sudando durante esa práctica deportiva a esa intensidad específica 1,7 litros aproximadamente. Y acá me pasaba cuando venían con los resultados, y yo los leía y tenía estas personas que invertían más tiempo, que gastaban más calorías, que yo los miraba así y decía, vos sudás un montón durante tal intensidad, y me miraba diciendo, bueno, ¿cómo sabe esta nutricionista? Bueno, estos son los datos que a través de la propia medición, y después también combinado con otras estrategias que tenemos muy válidas y que recomendamos muchísimo y que en los cursos también lo enseñamos, que es poder medir también en campo la tasa de sudoración. Entonces, aunando esas dos circunstancias, vamos a utilizar la hidratación como aliado. ¿Para qué? Para evitar tanto la deshidratación o una sobrehidratación que no incluya, por ejemplo, adecuados minerales, pudiendo tener una hiponatremia en una carrera, o también una deshidratación que va a repercutir ¿en qué? En que haya aumento en la fatiga muscular y del sistema nervioso central, trastornos gastrointestinales, mayor consumo del adecuado, hablábamos ahí de tener estos balances de lo que uno gasta, saber cuánto gasta versus lo que uno va a consumir, mayor producción de lactatos, pérdida en la agudeza, en la visión, disminución en la velocidad de reacción, todas estas cosas van a repercutir en salud, con situaciones hasta inclusive graves, pero también en lo que, una de las cosas que más le importa al deportista, que es en su rendimiento. Así que poder aunar estas dos cosas a nivel de la hidratación, vamos a contar ahí con un gran aliado. A ver, una pregunta que también nos habíamos pensado, ¿no? Habíamos pensado, vos habías mencionado ahí de poder medir estas capacidades y potencia de los sistemas energéticos relacionados al género y su deporte. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cuál es ahí el rol? ¿Cuál es la importancia? La importancia es tratar de administrar los sistemas energéticos, o el depósito es distinto, la utilización
de los ácidos grasos libres con respecto al glucógeno muscular o aminoácido, inclusive como eso cambia en el hombre y la mujer deportista. La mujer por ahí tiene mayor capacidad oxidativa de ácidos grasos y menos de hidratos de carbono y menos de aminoácidos. Pero eso, por eso hay que medir cuál es el umbral metabólico integrador de los sistemas energéticos en relación a la velocidad, en la potencia, cuando uno hace deportes de resistencia o de potencia, para poder planificar. Planificar y aparte adaptarlo a la composición corporal, las mejoras en la composición corporal, la medición que ustedes hacen desde la nutrición del deporte, pero fundamentalmente darle datos de cuál es el gasto calórico ahora en diferentes sistemas energéticos a una determinada intensidad de la carga. Hay diferentes tipos de métodos para cada deporte específico, pero hoy lo que es la bioinformación a través de lo que es la bioingeniería, de métodos de medición, son muy valiosos, más allá de la frecuencia cardíaca y las variables que uno puede llegar a registrar con las modificaciones en el sistema nervioso neurovegetativo, que a veces no nos da tampoco velocidad de umbral, ni de potencia mecánica máxima, ni gasto calórico hora, un montón de información que se pierde por hacer muchas veces algunas pruebas que son quizás orientativas, pero no son integradoras para tener una visión general interdisciplinaria de lo que necesita el cuidado del deportista, especialmente el deportista social y recreativo, que es el más expuesto a trabajos de campo, con muchas horas de entrenamiento, de doble turno, para hacer una actividad física recreativa el fin de semana con el fin social. O sea, generalmente hay que tratar de poder integrar estos conceptos en el entrenador, en el deportista, en el nutricionista, en estos conceptos de actividades recreativas. Pero en alto rendimiento ya tenemos que estar integrados intercambiando información adecuada, porque uno se pierde a través de lo que es las evaluaciones propias y específicas e individuales, sin compartir un trabajo interdisciplinario, muchas veces una información muy valiosa, que muchas veces repercute en el rendimiento deportivo y en la interrupción forzosa del deportista por fatiga muscular crónica, lesiones deportivas, por el agotamiento de los sistemas energéticos, que nada tiene que ver con la psicología del deporte. El agotamiento de los sistemas energéticos significa al día siguiente no puede hacer su actividad específica muscular, de velocidad, de potencia. Y no es un problema psicológico, es un problema de que no recuperó las cargas a través de las cargas de recuperación, las cargas de suplementación y de hidratación y alimentación deportiva, lo suficiente para obtener unas actividades otra vez competitivas. O sea que realmente todo lo que es campo y laboratorio suma. No hay pruebas específicas individuales de campo o de laboratorio solas, sino que son ambas complementarias, y tratar de compartir la mayor información posible, intercambiando pruebas de campo y laboratorio con aquellos que están integrados a la preparación física del deporte. Y a mí me gustaría mencionar dos cositas rápidas, ¿no? Como para no sumar muchos más minutos, pero sí en relación a esto, es muy importante que todos los que se dediquen a la nutrición deportiva conozcan de los sistemas energéticos, porque hoy por hoy que hay tanta tendencia o moda de dietas específicas, como puede ser dietas bajas en hidratos de carbono y demás, hay que saber del sistema energético para saber decir, bueno, a ver, vamos a acompañarlo a un atleta o a un deportista que quiere elegir un patrón alimentario específico. Bueno, ¿cuál es el motivo? ¿En qué momento? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué evidencia científica tenemos de que ese patrón alimentario va a ayudar al rendimiento? ¿Lo está utilizando por un hecho de que quiere mejorar composición corporal? Ese patrón alimentario es mejor que a lo mejor otra forma. Bueno, nosotros tratamos también de acompañar, primero formando profesionales, por supuesto, y después en el trabajo que uno hace en consultorio. Y a su vez también, ahí mencionaste, ¿no? Mucho el tema de los suplementos. ¿Sabes, Domingo, que muchas veces la primer consulta, y sobre todo los deportistas recreacionales que vienen a una consulta de nutrición deportiva, es ¿qué suplemento necesito? ¿Qué necesito consumir? Y muchas veces sabemos que los cimientos tienen que ver con la alimentación, con la hidratación, con el descanso, y el suplemento es esa cerecita, esa frutillita que le ponemos a la torta. Y son 4 las preguntas, si uno piensa, bueno, a ver, vamos a pensar en aplicar un suplemento o utilizar un suplemento en un plan integral que está bueno, que si no lo conocen, que se hagan.
Primero, si existe evidencia científica. Bien, y para esto nos basamos, y les recomiendo que entren en la página del Instituto Australiano del Deporte, que basa en 4 categorías, y vamos a basarnos principalmente en la categoría A, donde tenemos la creatina, betalanina y demás sustancias que están comprobados científicamente. Luego también preguntarnos es si va a producir un daño a largo plazo, ¿no? Saber si esto realmente va a repercutir en nuestra salud. Luego también pensar si el deportista realmente lo necesita y si esto también tiene algún efecto adverso. Si todas esas respuestas van en una respuesta asertiva, recién ahí vamos a decidir si vamos a utilizar el suplemento. Y si no, vamos a seguir construyendo estos cimientos tan importantes, como les decía, como es la alimentación, la hidratación, el descanso, ese entrenamiento invisible que tanto aporta en tratar de prevenir también lesiones, de buscar alternativas como para mejorar el rendimiento. Bueno, muchas gracias, Patricia. Mira, quedaron algunas cuantas preguntas, incluso están haciendo preguntas a través del chat, Sí, el equivalente ahí de veo. transpiración y pérdida calórica, el veganismo, porque hemos tenido deportistas de alto rendimiento veganos, y a veces se nos crea una situación, por supuesto yo te los derivo a vos y que vos decidas, pero sería muy bueno. Yo sé que todo esto se va a tocar en el curso, el ayuno intermitente, el entrenamiento en ayunas, por ejemplo, son muchas de las cosas que en este momento están apareciendo, como en muchos momentos de la historia de la nutrición y del deporte, ¿no? Pero algunas cosas que se ponen de moda, que tienen una base científica y otras no, ¿no? Ya nos pasamos 2 minutos del tiempo, pero te pregunto, ¿puede un deportista vegano en alto rendimiento jugar en la primera de... A ver, Santiago de Boca. Respuesta, está, tiene Santiago sí, por Perfecto. supuesto que sí, por supuesto que sí. Perfecto. Obviamente que nosotros tenemos en nuestro plantel docente a la licenciada Raquel Paredes, que es una experta en lo que es deporte y lo que es alimentación plant-based, y por eso lo incluimos en el curso de bases. Pero totalmente siempre y cuando sea un proceso a conciencia y acompañado con un profesional que esté formado, en este caso en nutrición, deporte y alimentación vegetariana. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Domingo, muchas gracias. Les pido que se queden. Viene una charla muy, muy interesante la que vamos a tener ahora sobre el deporte más popular en nuestro país y en muchos países, como es el fútbol. Y en el Instituto de Ciencia del Deporte, bueno, todos los que están acá están involucrados en esta diplomatura, que es una diplomatura en fútbol, que va a comenzar a desarrollarse aquí en el Instituto de Ciencia del Deporte, por primera vez es esto, y por eso aquí van a estar el doctor Sergio Mauro, el profesor Juan Cruz Anselmi, ya de larga trayectoria en fútbol de primera división, Sergio Mauro en el Club Atlético Independiente, Juan Cruz Anselmi, bueno, en San Lorenzo, en Independiente, en la Conmebol, como es el desarrollo deportivo, en Newell's Old Boys de Rosario. Es decir, tiene una amplia experiencia en fútbol, en entrenamiento infanto-juvenil, tiene libros publicados sobre entrenamiento junto con Borrelli, en lo que hemos participado, Sergio Mauro, yo mismo, con algunas pequeñas cositas en esos libros. Así que yo los invito, si están acá, Sergio Mauro, un historiador del fútbol también, un historiador del fútbol como es Sergio Mauro, si quieren hacerle preguntas sobre historia del fútbol, ahí lo tienen, y Juan Cruz, que creo que están acá. Y por otra parte, quería invitar también a otro de los participantes en esta diplomatura, como es el profesor doctor Adrián Casas. Adrián Casas, que creo que debe estar también por ahí, forma parte de nuestro staff en el Instituto de Ciencia del Deporte, y bueno, naturalmente está participando ahora aquí y se le pueden hacer preguntas y por supuesto puede hacer comentarios. Sergio. Bueno, buenas tardes a todos, y bueno, estamos compartiendo pantalla para charlar un poquito como decía, del deporte más popular, por lo menos en esta parte del mundo y en muchas otras también, y bueno, y presentar un poquito esta diplomatura que en Ciencias Aplicadas al Fútbol que vamos a desarrollar a partir de abril de este año. El título que le puse a esta breve exposición es ¿Qué nos pide el fútbol en el siglo XXI?
Y en ese contexto, desde los aspectos bioenergéticos, no ha cambiado la cosa, es un deporte de conjunto, definido como acíclico desde lo metabólico, con el aporte de energía desde las 3 vías energéticas conocidas, la capacidad de repetir esfuerzo de alta intensidad con periodos de recuperación variable, alta demanda de la fuerza en diferentes expresiones, explosiva, reactiva, máxima, con variantes de todo esto en función de la posición del juego, la táctica empleada, el desarrollo del partido, el nivel de la competencia, factores externos como el clima, el ambiente. Bien, veamos un poquito. Esto es 2006-2015, digamos 10 años. La distancia total de un futbolista en un partido más o menos se mantiene igual, lo que ha cambiado sustancialmente es los metros en alta intensidad, ¿no? La cantidad de sprint también casi se ha duplicado, y también han mejorado los aspectos técnicos. Fíjense la eficacia en pases, el 76% de los pases acertados, promedio por ese entonces, para llegar a un 83 en esta época. Los jugadores también han evolucionado, fíjense, esto son recientes, del actual campeón que se está disputando, el tiempo con el balón durante un partido, variando en posiciones, la misma posición de juego en función del táctico, pero no pasa de un minuto y medio, sumando todos los segundos que lo tiene en el partido. La distancia en kilómetros, fíjense que está, como mostrábamos antes, entre 10 y 11 kilómetros, sigue manteniéndose, y también la riqueza técnica. Otro componente que acá lo tenemos reflejado es la altura, en puestos, fíjense, estos son mediocampistas, un condicionante que cada vez aparece más marcado en el futbolista de élite, y la baja condición de masa adiposa. Lo mismo con otros 2 altos exponentes del fútbol de élite del siglo XXI. Y que es uno de los fenómenos actuales y uno de los puestos que más ha evolucionado, que es el de centro delantero, que saben del fútbol, o de la historia del fútbol, como me decía Roberto. Este puesto hoy día ha cambiado muchísimo, es un jugador más de toda la cancha, no alguien que espera allá arriba que le llegue la oportunidad para el gol. Si eso ocurriera, los defensores centrales, que también han evolucionado mucho, lo absorberían fácilmente. Desde lo antropométrico, y resumiendo un poco, hoy nos exigen un futbolista magro, con una baja masa adiposa, porque esta condición está relacionada con cada una de las variables que determina la performance del futbolista, una estructura muscular que sea la adecuada para el tamaño de ese esqueleto, y priorizando la estructura de sostén y de impacto, pero cuidando de no afectar lo que es la flexibilidad, el rango de movilidad articular. ¿Cuáles son los desafíos que afrontamos los que trabajamos en la periferia para optimizar la prestación en este deporte? Por ejemplo, un contexto que hemos afrontado en estos años de pandemia son jugadores con COVID-19 que recuperados y vuelto a la competencia, no de la manera quizás ideal, sino de la forma que fue posible. Esas son 2 cosas que no es sinónimo. Aún en la otra parte del fútbol, de lo que representa el negocio, partidos cada 72 horas o menos, con logística de viaje típica, ahí puse en la diapositiva de Julio Verne, pero de fantasía, digamos, y horario sujetos a miles de variables que menos tienen que ver con la fisiología, el ritmo circadiano, la salud del deportista. Eso conlleva un descanso inadecuado, alteraciones del sueño, que del otro lado tenemos que es imposible planificar sobre bases racionales la carga de trabajo, la fisiología y el entrenamiento, y hay una incapacidad para sostener la intensidad de un partido intrajuego. Mayor incidencia de lesiones, deterioro de las capacidades condicionales, pérdida de rendimiento, y eso hace fundamental la multidisciplina que hemos hablado toda la tarde, y el control de las cargas, el manejo de las mismas. Quien gane la batalla en recuperar saldrá menos herido, y más que nunca es el momento de las ciencias del deporte. Sostener la intensidad es uno de los desafíos. ¿Por qué la perdemos? Por fatiga mental, por baja capacidad aeróbica específica con bajo nivel de RCA, por pérdida de glucógeno, por bajos valores de fuerza, porque el jugador se deshidrata, por estrategia de recuperación inadecuada, por mal control de la carga externa e interna. Y entonces esa pérdida de intensidad hace que no sea capaz de sostener lo que en el cuadrito negro, y que hablábamos antes, lo que hoy demanda el fútbol moderno.
¿Cuánto tarda en recuperarse un futbolista? Hay 3 cosas que la puede recuperar con estrategias adecuadas rápidamente, en 24 horas, es decir, recuperar su depresión glucogénica, su estado de deshidratación. Sabemos que hoy los niveles de ácido láctico no son un problema. Y, por otro lado, puntos críticos como la ruptura muscular, que condiciona un aumento de CPK, que es uno de los marcadores que se miden hoy día, edema, inflamación muscular, retardo en la conducción nerviosa, aumento del catabolismo por exceso de cortisol y adrenalina, alteraciones del sueño. Bien, todos estos puntos críticos condicionan una recuperación que aproximadamente lleva 72 a 96 horas en un futbolista de élite, y muy poco podemos aportar esa recuperación en estos puntos críticos, porque son fenómenos biológicos. Fíjense, este es un ejemplo de la última Eurocopa. España le toca jugar 3 partidos seguidos con alargue, y fíjense cómo fue perdiendo el rendimiento en el global de los kilómetros recorridos por el equipo a lo largo de los 3 partidos. Cada vez fue recorriendo un poquito menos. Y termina siendo en ese constante inferior al rival, que finalmente lo elimina. Entonces, los objetivos que perseguimos en esto: lograr que el equipo rinda el máximo potencial en lo colectivo e individual, optimizar al futbolista para que pueda cumplir con las necesidades que el director técnico le impone, sostener la integridad del esfuerzo la mayor parte del juego, afrontar esas necesidades del calendario, y un enfoque preventivo, como se estuvo hablando, priorizando la salud del futbolista de manera integral y holística. Para esto es necesario un abordaje multidisciplinario con áreas específicas e integradas transversalmente, con mucho campo y poco consultorio, podríamos decir. Un cuerpo técnico hoy está compuesto por más de 20 personas, en algunos casos, y no en este nivel solo con el Liverpool, sino equipos de nuestro país tienen cuerpos técnicos numerosos, generalmente distribuidos en un área técnica, un área física, un área médica, un área de tecnología y materiales, un área administrativa y logística, y un departamento de fisiología del ejercicio, muy importante porque hace las veces de coordinación y filtro de la información que se recoge de cada uno de los departamentos, para bajar la información de la manera más sintética y práctica posible para que pueda ser utilizada en el contexto que sirva para el futbolista. Fíjense, cuando la ciencia optimiza a un futbolista. Este es un futbolista ya de edad, Karim Benzema, 33 años, había perdido rendimiento, tenía una lesión en la cadera. En rojo, como estaba, pesaba 85 kilos, su porcentaje graso bajó de 12 a 9%, llegando a un peso de 78. La masa muscular le aumentó en un 2%, la velocidad y la flexibilidad en un 30%, y también aumentó la resistencia. En consecuencia, este jugador hoy disputa la Champions en una condición, una prestación física totalmente diferente a aquella que tenía. La tecnología es importante en todo esto, tanto en la salud, en los análisis técnico y táctico, en el control y monitoreo de la carga de trabajo, o sea, lo que le imponemos al jugador y lo que el jugador recibe, en la composición corporal, en la nutrición, y ni hablar en las estrategias de recuperación. Le hablaba de las cargas externas, la carga interna. La externa, lo que le imponemos o planificamos en la planilla del entrenamiento, a lo que se le suma el estrés, los traumatismos, los viajes y los calendarios, y la carga interna, cómo el organismo de ese futbolista acepta estas situaciones. Por supuesto que la tecnología para el control de la carga nos aporta en el control de la carga de trabajo, en la composición corporal, en la nutrición y la suplementación, en las estrategias de recuperación y de evaluación de cómo va esa recuperación. Y después, también de lo que es todo el mundo de la inteligencia artificial, tanto utilizado en los software de rendimiento para continuar evaluando al futbolista, como en todo lo que rodea al fútbol, con las cámaras 3D, el sistema de videoanálisis VAR, la localización del sol para las cámaras, para programar los horarios de los partidos, todo ese tipo de cuestiones que son hoy día moneda corriente en el fútbol profesional. A esto hay que sumarle un entorno de mucho dinero, dando vueltas de un lado para el otro, y muchos intereses que rodean a ese futbolista, como bien mencionaba Roberto. Bueno, desde nuestra diplomatura
la dirigimos a la formación y capacitación de personas con diferentes especialidades que intervienen en la preparación del futbolista, tanto aficionado como profesional. Todo ello en el ámbito de una vida deportiva que promueve y preserve la salud del deportista por sobre todo, su desarrollo y crecimiento en la práctica del fútbol. Con el objetivo de formar y capacitar profesionales dedicados al fútbol, con los recursos necesarios para desarrollar un modelo de intervención basado en concepto, en aprendizaje, en metodología, y que permitan abordar la preparación, evaluación y desarrollo del seguimiento del futbolista en las diferentes edades, considerando los distintos aspectos que se vinculan en la ciencia del deporte, como veíamos en la charla. Y permitirle desarrollar estrategias para optimizar el rendimiento deportivo, incorporando los conocimientos fisiológicos de entrenamiento, de nutrición, ofrecer nociones básicas para el manejo de patologías específicas y su influencia en el deporte, introducción a las modernas planificaciones de entrenamiento, basado en todos los aspectos tecnológicos que nos ofrece la evaluación. Las áreas que vamos a abordar: fútbol infantil, tenemos el lujo de contar con Juan Cruz Anselmi, al igual que el fútbol juvenil, una de las personas más destacadas en ese aspecto, no solo en la Argentina, sino en América, el recorrido América con Conmebol, capacitando a lo largo y ancho del continente, el fútbol profesional, con una lista importante de docentes, fútbol femenino, fútbol de salón, fútbol playa, la medicina deportiva, la nutrición, la psicología, neurociencia, derecho y marketing deportivo, la historia del fútbol y el periodismo deportivo. El cuerpo docente, está integrado de forma estable por Roberto Pedrol, en mi caso, Juan Cruz y el profesor Gabriel Macaya, y como docentes invitados a toda esta lista amplia que ven ahí, a la que faltan agregar algunos más, donde van a ver docentes de nuestra universidad, como Gabriel Willy, como Santiago Huete, como Mario Mouchi, como Patricia Nicolau, y otros como Pablo Matamala, actualmente trabajando en la selección de Paraguay, Juan Manuel Brindisi, el psicólogo de AFA, Gustavo Otero, amplísima experiencia, Carlos Juárez también, Guido Thompson, Javier Valdecanto, DT como Mauricio Pellegrini, Miguel Brindisi, Leandro Quiretano, actualmente en el Colo-Colo de Chile, Jorge Burruchaga, Enzo Trocero, Diego Martínez de Tigre, Enrique Borrelli con amplísima experiencia en fútbol juvenil, Javier Mascherano, Marcelo Gómez, y Alejandro Fabio, Enrique Macaya Marque, Daniel Yegro, Daniel José Gosami en Derecho, entre otros, entre algunos más que no están aquí en la lista. Bueno, creo que cumplí con el tiempo y hasta aquí lo que tenía preparado. Vamos a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias Sergio. Juan Cruz, no sé si estás aquí compartiendo, no te veo en la... Sí, acá estoy. Ahí está. Ah, Sí, bueno, Robert, perfecto. Ahí estás rodeado de fútbol. Así es, Sí. de los campeones del mundo. Bueno, si quieres hacer algún comentario sobre no, sobre todo... cortito, sobre Roberto, en menos de 30 segundos. En menos de 30 segundos, excelente. No, te doy un poquito más de 30 tranquilo. segundos. Por ser vos. Lo que presentó Sergio, son las bases esenciales de esta diplomatura. Sergio justamente recién mencionaba el fútbol infantil y fútbol juvenil como contenido esencial también de esta diplomatura. Y bueno, mencionarles a todos que vamos a presentar todo lo que es el proceso formativo, ¿no es cierto?, del futbolista, desde justamente el fútbol infantil, los 6-7 años, hasta que llega al fútbol profesional a los 20-21, recorriendo estas 6 bases esenciales del proceso formativo, Roberto, que vos conocés muy bien por haber trabajado conjuntamente conmigo y con Sergio casi 10 años en Independiente, los aspectos socioculturales que rodea al futbolista en formación, dividir el proceso formativo en 7 fases, donde objetivos, medios didácticos son diferentes en cada una de las etapas. Lo explicaba muy bien ahí el doctor Queitel. El perfil del entrenador que necesitamos tanto para el ámbito infantil como para el fútbol juvenil, que son 2 mundos distintos dentro de un mismo planeta deportivo, la comprensión del deporte y la adaptación del deporte a cada una de las fases madurativas, tanto en régimen de entrenamiento como en régimen de competencia, y luego lo que más nos gusta a los entrenadores, ¿no es cierto? La planificación didáctica del proceso formativo, nos referimos a plantear objetivos, medios didácticos, y luego la planificación práctica. Y cierro con esto, Roberto, escuchando al gran maestro, al licenciado y profesor Mario Mouch, ¿no?
si bien he escuchado a grandes colegas, y la verdad que escuchándolos da gusto de anotarse en todos los cursos, ¿no? Hay un gran cambio de paradigma, Robert, en los últimos 10 años. Cuando yo comencé a entrenar hace 20, en el año 99, en el fútbol infantil independiente, el entrenamiento del fútbol se basaba en lo físico, las cualidades físicas, y en lo táctico. Hoy, el cambio de paradigma moderno, nuevo, nos habla de que el fútbol es un deporte situacional de alto impacto emocional y fisiológico, donde interactúan 5 grandes variables: lo técnico, la comprensión táctica del juego, lo físico-motor, que abarca mucho más que las cualidades físicas, compromete las capacidades coordinativas, las sensoperceptivas, lo neurocognitivo, de lo cual se ha hablado, y lo socioafectivo, que es una variable que hace unos años prácticamente no se tocaba y hoy es esencial, no solamente en el fútbol profesional, sino en el fútbol formativo. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias Juan Cruz. Siempre tan interesante. Yo les quiero decir que los libros de Juan Cruz Anselmi y de Enrique Borrelli fueron... Y tuyos, bueno, también, y tuyos, y de Sergio. También hemos colaborado junto con totalmente. Sergio. Bueno, han sido bestseller prácticamente, porque uno de los primeros de el primero. temática que ha aparecido. Y realmente son tantos los temas que no te puedo hacer una sola pregunta sobre todos esos temas, pero yo creo que aquí vas a poder desarrollar y tener una amplia cantidad de horas para poder desarrollar todo lo que fuimos haciendo y lo que vos seguís haciendo y dictando a lo largo de tantos años sobre el entrenamiento, fundamentalmente infanto-juvenil, aunque vos estuviste con todos los planteles profesionales, compartimos concentraciones y bancos de primera división. Así es. Como recordarás, con el gran Pepe Santoro. Sí, señor. Como director técnico. Entonces, bueno, todo eso va a ser plasmado en esta diplomatura, y yo le voy a dar un poco de pie ahí a una persona que es Adrián Casas. Yo pensé que era Karl Marx, me parecía que era Marx por la barba, ahí si lo ven un poquito, hacía mucho que yo no lo veía. Adrián Casas, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. A ver esa barba. Buenas noches a todos, acá estoy. Bueno, se ha dedicado ahora a la profunda filosofía, más allá del deporte. Eso le hizo crecer esa barba seguramente. ¿Cómo estás? Bueno, no, un comentario simplemente. Vos formás parte del Instituto de Ciencia del Deporte y de esta diplomatura de fútbol también. Y si querés hacer algún comentario sobre todo esto. Básicamente es plantear en 2 líneas nomás el absoluto acuerdo con los lineamientos que planteó Sergio, que bueno, tanto a Sergio como a Juan Cruz tuve oportunidad de escucharlos en más de una ocasión en el instituto y de conocerlos, bueno, principalmente a Juan Cruz a través tuyo más que directamente, pero coincido en el planteamiento que se ha hecho en general, me parece muy completo. Y por ahí sí vi, y no quería dejarlo pasar, en el chat una señorita que preguntó una sola mujer, dijo, o algo así. Bueno, a lo mejor justamente en la parte de fútbol femenino hay más de una mujer, por eso Sergio se refirió a que entre otros, seguramente no es una cuestión de cantidad, el fútbol femenino ha ganado amplio espacio, como están ganando en todo el ámbito deportivo, y por supuesto que la temática va a estar bien representada y las mujeres van a estar bien representadas. Sí, ahí está Patricia, entendí que era... Perdóname Adrián sobre esto. Sí, Patricia Méndez decía, en el plantel docente una sola mujer, en realidad claro. No sé, nosotros hemos evaluado en futbolistas argentinos agremiados a una cantidad de futbolistas profesionales y aficionadas, porque es obligatorio pasar por ahí. Así que tenemos más de 2.000 mujeres evaluadas, con pruebas de ejercicio, con evaluaciones de laboratorio, con una serie de pruebas que se hicieron, y ahí están, bueno, muchas de las mujeres que han participado en esto. A lo mejor Sergio se salteó algunas. Bueno, Patricia, te veo ahí, una de las mujeres sos vos en el plantel docente. Aclaro que Patricia es cabeza o head coach de un grupo importante de nutricionistas de la fundación,
que obviamente van a participar y como yo participo como docente del curso de ellos, van a estar en la diplomatura. Obviamente uno por razones de tiempo, no, a veces no, y en una placa poner todos los nombres, creo que nos quedamos... No, pero es muy bueno lo que dice Patricia Méndez. Es la reflexión muy interesante, pero era, tranquila, Patricia, que hay en el plantel docente muchas mujeres. Pero bueno, lamentablemente no pudimos ponerlas a todas y te pido perdón por eso. Le damos revancha que en los cursos que hacemos nutrición deportiva, la mayoría somos mujeres. Así que ahí hay que paramos. Es que las nutris, como se dicen ustedes, son mayoría, sí, eso es cierto, son legión. Así que... En la diplomatura en medicina deportiva pediátrica, la coordinación son 2 hombres, 2 mujeres, y el staff docente está repartido, y no por cupo, sino por calidad profesional. Claro. En la diplomatura de fútbol hay todo un capítulo, bueno, no mostró Sergio todo el programa, por supuesto, pero lo pueden ver, todo es un capítulo de fútbol femenino, ¿no? También desde las más chiquitas. Sí, lo mencioné solamente como tema fútbol femenino, pero obviamente amplio. Vamos a tener al director técnico de la selección de fútbol femenino, y probablemente también, porque yo lo hablé con él, en ese momento algunas jugadoras. Bueno, ahí vamos hay algunas cosas en el chat, por supuesto que la calidad profesional tiene que estar y no cabe duda de eso. Bueno, les agradezco mucho. Nos quedan unos minutitos para los comentarios, preguntas. Bueno, ya Patricia Méndez había hecho una acotación importante. Solange dice que el staff tiene que estar por calidad profesional, no por sexo o género. Desde ya, por supuesto que sí. Bueno, se hicieron algunas preguntas que se presentaron directamente. Patricia la contestó directamente en el chat sobre transpiración o sudoración y calorías. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta de los que está, tanto de los expositores, algún comentario, alguna pregunta, o bien del público que está escuchando ahora la charla, que por otra parte les quiero decir que va a quedar en el canal de YouTube. Ahí el doctor Villa también me ha pedido poder subirla a la revista de la Asociación de Medicina del Deporte de la provincia de Buenos Aires. Me acaba de mandar un mensaje porque le interesó, le gustó toda esta charla y quería ponerla en la revista. Así que, bueno. Roberto, sí. Me gustaría hacer un comentario general. Marcar a todos los que nos están escuchando o que van a escuchar después la amplitud y la interrelación que tenemos en la universidad entre todas las diferentes diplomaturas o estamentos, y de qué manera nos intercambiamos información en los colegas de diferentes especialidades. Es un tema interesante para quien quiera participar como alumno o sea invitado, de qué manera, bueno, con tu dirección, que nos permitís tener libertad para poder opinar, poder trabajar en equipo en los diferentes colegas, y que los alumnos de año a año también formen parte y son invitados a participar de otras diplomaturas y a participar en trabajos. O sea, yo creo que también es importante marcar la calidad institucional y la calidad docente y la calidad educativa que tiene la universidad, que no es poca cosa. Me parece que es importante marcar esto. Y todo el equipo que tenemos atrás que nos ayuda con las clases, con esto, bueno, con Mora a la cabeza, entre todo el equipo, y bueno, que nos ayudan a llevar mejor las clases. Así que sería importante marcar que el alumno o quien participe se va a encontrar en un marco donde siempre se solucionan todas las cosas, o intentamos solucionarlas, y si no, la inventamos como para que funcione. Así que agradecerle a todos los colegas que participamos en la mesa y orgulloso de formar parte del plantel, ¿no? Bueno, y Mario, ya que estabas comentando el Instituto de Ciencias del Deporte, dentro de la Universidad Favaloro, por supuesto, lo que tiene, bueno, todo lo que estamos haciendo es educación, naturalmente. Una universidad tiene como base la educación, la docencia, pero también la investigación y la asociación con otras universidades y con otras entidades deportivas, lo que nos hace factible
llevar adelante la parte práctica y lo que nos hace factible es llevar adelante la investigación. Tenemos en la parte deportiva y participa también en el desarrollo, lamentablemente se cortó por el tema de la pandemia el desarrollo de un programa con la Universidad de Liverpool, con John Moores de Liverpool, el programa para niños de las escuelas, para el desarrollo de un cuestionario, la validación de un cuestionario con el uso de acelerómetros. Cuando estábamos por empezar, Adrián estaba en el tema, bueno, vino la pandemia, se cortaron las clases y no se pudo hacerlo presencial, así que este año lo vamos a retomar, y vamos a retomar algunas investigaciones también con la Facultad de Ingeniería, con Sebastián Graf, el que ya ha participado Mario Mouche en el desarrollo de una plataforma para lateralidad. Bueno, después vas a dar vos los comentarios durante la diplomatura también de qué se trata, pero se ha desarrollado una plataforma de evaluación, y ahora con Sebastián Graf también estamos preparando la investigación en estudiantes universitarios sobre sedentarismo y actividad física en estudiantes universitarios. Durante el año vamos a llevarlo adelante. Agustina Dana Leguizamón, bueno, está preguntando, me gustaría saber hacia quién está dirigido el curso de la diplomatura del fútbol. Sí, te puedes inscribir, por supuesto. Bueno, Sergio ya le comentó aquí. Acá hay una pregunta de Osvaldo Núñez, que dice: en una capacitación me dijeron que post partido, rugby en el caso de él, es más eficiente consumir batidos en lugar de agua, ya que esta favorece la micción y por lo mismo la deshidratación. ¿Qué tan verdad sería esto? Esto creo que va para Patricia. Sí, no, en realidad lo que uno tiene que pensar cuando uno se hidrata es no hidratarse de golpe, porque eso sí va a favorecer una micción inmediata. Sí, obviamente que si estamos hablando de rugby, si fue un entrenamiento de alta intensidad y duración, incluir una recuperación de glucógeno y proteínas e hidratación es ideal. Y muchas veces por eso se utiliza el batido con alimentos que aporten proteínas o algún suplemento, más los hidratos de carbono, es como que tiene el combito perfecto y suma para tanto recuperación de glucógeno, recuperación de la parte proteica muscular y también la parte de hidratación, que es sumamente importante. Bueno, quería también mandarle un saludo a Pablo Matamalas, que está trabajando junto con Javier Valdecanto y los mellizos Barros Esqueloto en Paraguay. Él forma parte de la diplomatura de fútbol, creo que Sergio lo nombró. En este momento, bueno, está escuchando, pero a la distancia, por lo tanto va a participar, sí, bueno, a la distancia, seguramente no puede estar acá presencialmente porque está en otro país. Pero bueno, él formó parte incluso del diseño y desarrollo de los programas de la diplomatura de fútbol. Bueno, les agradezco mucho por haber cumplido los tiempos. Esto es raro, que hayan sido tan perfectos en cumplir los tiempos en que quedamos. Por supuesto nos falta muchísimos tiempos. Nos falta para desarrollar todo, pero bueno, para esto está el desarrollo de los cursos que son prolongados, de las distintas diplomaturas. Aquí nos dice Mariana Arévalo que es la mamá de un adolescente que está comenzando a jugar básquet profesional, y miren con quién se va a encontrar, con Mario Mouche justamente, que lo entrenó a Ginóbili, y ahí Mariana Arévalo tiene su hijo que va a comenzar con el básquet, así que qué más que poder preguntarle lo que quiera ahí a Mario Mouche, está hablando desde Neuquén. O sea. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos, les agradezco por participar en estas conversaciones sobre el deporte desde el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro. Esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de la universidad, pueden volver a verlos, y bueno, y también por supuesto vernos en la universidad cuando cada uno se inscriba en estos cursos y diplomaturas. Les agradezco mucho y nos estamos viendo todos a la brevedad. Chao, chao. Chao, hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Gracias a todos.